Del Día Mundial de los Humedales, hoy se realizó una nueva jornada de limpieza del río Mapocho. Pero, ¿cuál es la importancia de los humedales en nuestro país? ¿Cómo se está tratando desde el Estado, desde el mundo privado? Para hablar de este y otros temas, estamos en contacto con la ministra del Medio Ambiente, Maísa Rojas. Ministro, un placer, muchas gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Nicolás, un gusto de conversar contigo. Igualmente, quiero ir a algo bien básico, pero muchas veces lo básico como que lo dejamos de lado y no todos tienen que tener muy claro qué es un humedal, qué compone un humedal. Porque, claro, humedal aquí, acá. ¿Qué es un humedal para partir la conversación primero, ministra? Muy buena pregunta. Un humedal efectivamente tiene distintas maneras de Mm, manifestarse, pero básicamente es un lugar donde hay agua. Y por lo tanto un humedal a veces pensamos en algo que tiene un espejo de agua, por lo tanto puede ser una laguna, un lago, puede ser un río, puede ser algo que no tiene espejo de agua, uno no ve agua y por lo tanto algo que uno más bien piensa en un pantano. Pero básicamente es un lugar donde se acumula el agua de manera o permanente o a veces estacional. ya. Y por eso y ahí veo que están mostrando imágenes hoy día de Renca. Eso es el río Mapocho. Sí. La verdad, las cosas pocas veces vemos el río Mapocho de esa manera. Tenemos como la imagen más del centro, ¿verdad? Providencia, Santiago Centro, del río Mapocho, donde está canalizado, hay puentes y la ciudad alrededor. Pero también es un humedal y lo Claro. declaramos hace poco. Y eso es bien interesante porque uno podría decir, el río Mapocho es un humedal, claro, es un humedal en distintos puntos, digamos, de la gran extensión que tiene este río que cruza Santiago. Y relevante también para ir contando un poco lo que fueron estas imágenes, limpiar este humedal. También ha habido un trabajo durante mucho tiempo de ir limpiando, me voy a concentrar un segundo en el río Mapocho. De hecho, nos llamaba harto la atención este año cuando se hablaba de que han vuelto los peces al río Mapocho. Quizás no precisamente en este lugar que se está limpiando, pero sí en extensiones donde teníamos una idea completamente distinta de este afluente de agua, ¿no? Efectivamente, a ver, yo diría que, bueno, la declaración del río Mapocho como humedal urbano, lo que hicimos en el mes de enero, que compone la parte del río con 13 comunas, es al alero de la ley de humedales urbanos. A partir de esa ley tenemos prácticamente 150 humedales reconocidos en el país. Fíjate que en todas las regiones del país, en aproximadamente 100 comunas hay un humedal urbano reconocido. La gracia, yo diría que tiene es que te podrás imaginar que son todos enormemente diversos. Tenemos desde Arica hasta Puerto Williams, Claro. son por lo tanto, muy diversos en el lugar geográfico en el cual se encuentran, pero tienen algo en común y es que están cerca donde viven las personas. Y por lo tanto esa conexión con la naturaleza, de ponerlo el valor, es mucho más directa, más clara. Y te puedo decir que en estos 4 años que he sido ministra de Medio Ambiente, en todas las ocasiones hay una comunidad detrás, tal como vemos ahí en las imágenes, que quiere el humedal, que lo pone en valor, que se siente identificado y que por lo tanto también lo está cuidando. Ahora, en contraparte también hay una comunidad que vive ahí o de alguna manera está directo o indirectamente conectada con estos humedales en esta gran extensión que es Chile, digamos, que lamentablemente no lo cuida, que lamentablemente no valora o realza el valor, digamos, de los humedales. ¿Cómo también se va abordando eso, no solamente desde el plano de lo propiamente medioambiental, sino lo que usted decía? ¿Hay normas, hay legislación con respecto a la protección de este tipo de ricos lugares que tenemos en Chile? Así es. Cuando me preguntan cuál es el efecto de la declaración, hay algunos efectos legales que Ujú. podemos mencionar, pero a mí me parece que el efecto más importante y donde está la mayor oportunidad es que de repente me visibiliza un espacio como algo valioso, porque lo Ya. estoy declarando como humedal urbano. Entonces, como que de repente ya no es un pantano que voy a usar para rellenar, ya no es un lugar donde voy a ir a botar basura, Y por eso yo sino le que aquí preguntaba es el valioso. concepto, la primera pregunta de qué es un humedal en términos de entender de lo que estamos hablando, que muchas veces dice, ¿es un humedal? ¿No es un humedal? Aquí ya hay una declaración de principios, digamos, en términos de definirlo. Exactamente, está eso por un lado. Por otro lado, entonces, eh, tiene valor. Tiene valor en biodiversidad, donde hay agua, hay vida, y por lo tanto este es un espacio en que existe mucha vida muy diversa,
Por ejemplo, los humedales costeros son muy, muy importantes para aves, muchas veces para aves migratorias, así que imagínate, es la casa que tiene esa ave migratoria que puede venir desde el Ártico y llegar hasta la Antártica, el lugar donde puede descansar, aposarse, alimentarse, a veces nidificar. Tiene todo ese ámbito, pero pensemos en este río Mapocho, ayuda a bajar las temperaturas, sirve como un corredor de viento, Ujú. dos servicios que nos provee este río, y también cuando llueve me sirve para amortiguar inundaciones, es decir, funciona como una esponja, así que tiene no solamente beneficios en biodiversidad, tiene beneficios que hablamos como de regulación, y también, bueno, recreativos, culturales. En el día de ayer estuve en el río Mapocho también, pero en el Monte, Ujú. que es una comuna de la región metropolitana, pero ya más rural, ¿verdad? Donde es un lugar de esparcimiento, de cultura que utilizan las personas para ir a pasear, en el verano para ir a bañarse. Entonces tiene muchos beneficios, y lo que estamos haciendo entonces a través de esta ley, que la primera parte es que se declara, después tiene un plan de gestión, que lo estamos poniendo en valor, y de esa manera estamos construyendo ciudades, yo diría que ciudades modernas que integran los humedales dentro de su infraestructura, y de esa manera le dan bienestar a los vecinos que viven allí alrededor. Ministra, y lo digo con otros temas relacionados, ¿no? ¿Cómo conversa esto que estamos conversando sobre los humedales con la creación bastante reciente, para lo que puede ser en términos de institucionalidad del Estado, del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas, que es creada por la ley SBAP? Y se lo pregunto también en lo que ha sido, desde el punto de vista de críticas, por ejemplo, desde el sector privado, en términos de la implementación de los reglamentos, de la retroactividad. Es un humedal donde se puede, por ejemplo, generar un proyecto de inversión, el que antes no era considerado un humedal. ¿Cómo va conversando también eso? Sí, buena pregunta. Efectivamente, el día domingo, 1 de febrero, entró en operaciones este nuevo servicio que celebramos cuando lo aprobamos en el Congreso. Nos demoramos casi 13 años en aprobarlo en el Congreso, que la naturaleza tiene ley. Efectivamente, el país no contaba con un servicio público que de manera integrada estuviese a cargo de la naturaleza. Como dice su nombre, es un servicio de biodiversidad y áreas protegidas. Entonces, la parte de áreas protegidas es más o menos, se entiende más o menos fácil, eh, pero también es importante comentarlo. Eh, Hasta antes del SFAP, habían 5 ministerios a cargo de las áreas protegidas. Ujú. CONAF, probablemente lo más conocido, pero Claro. también Ministerio de Ambiente, Subpesca, Bienes Nacionales. Entonces había una dispersión importante. Todo eso ahora va a quedar en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, que está administrado por el SBAP, tanto lo terrestre como lo marino, ¿ya? Así que se da certeza y se ordena de alguna manera, haciendo la acción del Estado más eficaz. Pero el SBAP también cuenta con una cantidad importante de instrumentos para fuera de las áreas protegidas. Eh, yo diría que es importante entender que es un servicio nuevo, tiene instrumentos que antes no teníamos, que tenemos que empezar a conocer, empezar a familiarizarnos con ellos. Déjame darte un ejemplo. Te mencioné que ayer celebramos también el Día de los Humedales en el Monte, porque ellos tienen declarado el humedal urbano allí en la parte del Mapocho que está en la comuna del Monte. Tienen un parque alrededor, y tienen otra cosa que se llama, eh, junto con otras comunas, paisaje de conservación, que es un instrumento nuevo justamente del SBAP, que ayuda a los municipios a poner en valor en conjunto ciertos paisajes, y aquí estamos hablando de como la confluencia del río Mapocho con el río Maipo. Así que estamos de alguna manera recién Ujú. comenzando a, a desplegar estos instrumentos que A el bajarlo. país no contaba. Y en ese punto, ministra Rojas, lo que yo le preguntaba,
cómo ha tomado lo que son las críticas desde el empresariado. Vimos, por ejemplo, en diciembre, me puedo confundir un poquito la fecha, pero desde la CPC, Sofofa, el mundo de la minería, solicitando que lo que es la implementación de los reglamentos, digamos, la bajada de esta ley SVAP, se aplazara. Finalmente se accedió a eso, pero una crítica en términos de que más que certeza genera incerteza. Y en esta pugna, que ojalá no lo fuera, digamos, pero que existe evidentemente entre los proyectos de invención de capitales privados, también públicos hay que decirlo, y el cuidado del medio ambiente. Muchos dicen no debería existir esa pugna, pero ahí por lo menos se habla de incerteza. Sí, no, yo diría que justamente el SVAP viene a dar certeza. Cuando los reglamentos estén ya tomados de razón, vamos también a tener certezas, y tenemos que ver cómo se despliegan estos instrumentos. Así que a mí me parece natural que existan dudas, que exista cierta como preocupación por instrumentos que no conocemos, pero yo diría que dejemos, el SWAP lleva 2 días en operaciones, que eso se pueda desplegar de manera correcta, y se está trabajando, se está trabajando con todos los sectores para que así sea. Pero yo quisiera también enfatizar de que tenemos muchos ejemplos en que entendemos que el desarrollo sostenible del país va de la mano con integrar de manera armónica todas nuestras actividades con la naturaleza. Recordemos que hace un poquito menos de 2 semanas estábamos muy preocupados por un terribles incendios forestales, claro, en el sur. Los humedales ayudan justamente a mantener la humedad y ayudar a prevenir y a amortiguar la propagación de los incendios. Las lluvias sumamente intensas que vivimos el día sábado en Maipú, absolutamente inusual. Todos estos eventos extremos que estamos viendo, que entendemos que están asociados al cambio climático, que hacen que los eventos extremos sean más extremos, que sean más duraderos, que tengan mayor frecuencia. Más recurrentes, claro. Que ocurran en épocas del año que no ocurrían antes, es la naturaleza la que nos ayuda a amortiguar esos impactos, y por lo tanto tenemos que entender que la manera en que tenemos que relacionarnos con la naturaleza tiene que incorporarlo para ayudar de que las otras actividades que realizan nosotros puedan seguir desarrollándose en este mundo con el clima cambiante. Ministra, nos quedan unos minutos agradeciendo por supuesto esta conversación, ¿no? Y ya con lo que es la mirada hacia marzo, ¿no? Usted decía 4 años de trabajo del Ministerio del Medio Ambiente. La ley SVAP hablamos, la situación de los humedales, distintos elementos, pero ¿qué usted destaca en unos minutitos en términos de lo que ha sido su gestión y el trabajo de su equipo, digamos, lo que ha sido medio ambiente, del gobierno del presidente Boric en términos del medio ambiente, pero también lo pendiente, lo que queda ahí como un gustito de... qué rico habría sido llegar a esto, digamos, y que también va a ser, me imagino, conversado con la futura ministra a partir del 11 de marzo, la ministra de Toledo. Sí, totalmente. A ver, yo diría que un legado evidente, muy importante, es el SVAP, porque con esto además completamos la institucionalidad ambiental tal como fue diseñada en su momento. Recordemos que el ministerio es un ministerio relativamente joven. Sí, claro. Eso es un legado muy importante para el país, que es una política de Estado además. La ley marco de cambio climático y su implementación también nos da muchas herramientas muy robustas para que el país pueda enfrentar de manera ojalá eficaz y ojalá también de manera positiva la crisis de cambio climático. Y el SVAP es absolutamente fundamental para enfrentar la crisis de pérdida de biodiversidad. Y también tenemos muchos instrumentos para enfrentar la crisis de contaminación. Y lo que te puedo decir con esta mirada de que tenemos 3 crisis que tenemos que enfrentar es que el medio ambiente y por lo tanto los chilenos y chilenas hoy día están mejor que hace 4 años atrás. Ya. Estamos respirando aire más limpio, sí, claro. Tenemos más áreas protegidas y tenemos instrumentos eficaces para enfrentar el cambio climático. Ahora, pero esos son problemas complejos, sí. Obviamente hay que seguir implementándolos y hay que seguir trabajando
como política de Estado, así como ha sido hasta ahora, para asegurar que estos avances continúen. Me sacó justo el concepto, muy relevante, política de Estado, que trasciende los gobiernos, que es parte de la institucionalidad. Ahora, evidentemente suena y resonó mucho, no desde lo que va a ser la futura ministra Toledo, que me imagino va a tener una reunión con usted, como han sido todas las secretarías, los ministerios, para hablar de estos temas, ¿no? Muy importante en el traspaso, pero que de otro futuro ministro, futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, allá en la región de Valparaíso, ¿la aludiera directamente en términos de otro tema? No, perdón, era en una charla donde tuvo una discusión con una persona y decía, voy a citarlo para no equivocarme, le preguntaría a la ministra Maysa Rojas, ¿cómo usted puede dormir habiendo atrasados 18 meses un hospital del cáncer por un nido de arácnidos? Yo no hablo de caricaturas, tiene que tener un poco más de empatía con las personas. Se refería al Hospital del Cáncer en Concepción. Eso complica el traspaso y también pone dudas con respecto a si esa política de Estado se va a mantener, está claro, pero con una línea distinta. A ver, yo creo que es importante, y lo mencioné la semana pasada cuando apareció esta noticia, es que tenemos que entender que los objetivos sociales que tengamos de vivienda, de hospitales, evidentemente que deben ser una prioridad y se trabajan de manera conjunta. Por ejemplo, el plan de emergencia habitacional, en ese marco hay legalmente una priorización de ese tipo de proyectos y una coordinación muy estrecha entre el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, el sistema, el Servicio de Evaluación Ambiental. Y ahí nosotros hemos hecho harto esfuerzo también, no solamente en esa coordinación, por ejemplo, para ese caso. Tenemos un proyecto de ley que estoy seguro que el próximo gobierno va a poder seguir tramitando para ayudar al que el sistema de evaluación de impacto ambiental sea más eficiente. Y también la esperada hemos hecho reforma al SEA, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, que está en el Congreso, está siendo ahí en trámite legislativo. Hemos hecho dos modificaciones al reglamento que ambos ya están vigentes, que van a ayudar, por un lado, a que muchos proyectos que antes ingresaban al sistema de evaluación de impacto ambiental ahora ya no ingresen. Es decir, solamente tengan que tramitar sus permisos sectoriales, para lo cual además tenemos ya la ley de permisos sectoriales. Claro. Y eso va a ayudar a despejar harta presión al sistema, también para que los otros proyectos puedan ser tramitados de una manera más eficaz y más eficiente. Así que hemos hecho todos esos avances y los hemos hecho con una buena coordinación con distintos ministerios y entendiendo de que el cuidado medioambiental y el desarrollo van de la mano, tienen que ir de la mano, y tenemos muchos buenos ejemplos que lo demuestran, que no tienen por qué ser contrapuestos. Ministra Maysa Rojas, nuevamente muchas gracias por su tiempo, ministra, que esté muy bien. Encantada. Hasta luego, gracias, nos vemos.